Hola con todos, bienvenidos a la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together de Anatomía y Biología, organizado por AEMPI Ecuador. Hoy les voy a explicar todo acerca de los ácidos nucleicos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 5 subtemas que son la estructura de la cromatina, los nucleótidos, la replicación del ADN, la transcripción y traducción del ARN y la síntesis de proteínas. Listo, entonces comencemos. Empecemos con la estructura de la cromatina. Para entender la estructura de la cromatina necesitamos conocer el concepto. ¿Qué es la cromatina? Es la sustancia que forma un cromosoma y consiste en la combinación del ADN y las proteínas. Es decir, que si nosotros cogemos a las proteínas y las unimos con el ADN, vamos a obtener la cromatina y esta luego formará el cromosoma. Entonces, ¿cuál es la composición de la cromatina? Los principales son las histonas que ayudan a empaquetar al ADN. Entendámoslo de mejor manera en esta imagen. Tenemos aquí al ADN con su doble cadena, con su doble hélice. Vemos cómo ésta se va desplegando al momento en el que se unen con las histonas. Las histonas se empaquetan y se unen con el ADN desplegado y forman esto de aquí que se le denomina nucleosomas. Entonces los nucleosomas van a formar a una fibra de cromatina. Aquí tenemos a la fibra de cromatina. Y esta formará el cromosoma. Listo, entonces está facilito, ¿no es cierto? Doble cadena, doble hélice de la cadena del ADN que se despliega y junto con las histonas empaquetadas forman la fibra de cromatina y este forma el cromosoma. Bien. ¿Qué son los nucleótidos? Los nucleótidos son monómeros que están formados por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Enfoquémonos en el azúcar. El azúcar podemos ver que aquí hay dos OH. Cojamos un OH y llevémoslo acá. El OH se puede desglosar en otro OH o en un hidrógeno. Cuando se desglosa en un OH estamos hablando de una ribosa. Y cuando se desglosa en un hidrógeno, en una desoxirribosa. El nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Desoxi significa que no hay oxígeno, solamente el hidrógeno. Bien. Ahora cojamos a la base nitrogenada y llevémoslo acá. La base nitrogenada puede ser una purina o una pirimidina. ¿Cuáles son las purinas? Son la adenina y la guanina. Y las pirimidinas son la timina, citosina y uracilo. Son 5 entonces, 5 bases nitrogenadas. Aquí un truco para que se puedan memorizar las bases nitrogenadas es aprenderse la inicial. Entonces, las iniciales de la purina, ¿cuáles son? A y G. Pueden aprenderse como GA, guanina, adenina. ¿Y cuáles son las iniciales de la pirimidina? La T, C, U. Pueden aprenderse como TUC, timina, uracilo, citosina. Y entonces es un truquito porque siempre se utilizan las iniciales para no estar diciendo todo el nombre. Entonces, aprenderán, si son solo 5, es muy fácil y ninguna inicial se repite. Estas vamos a ver por qué son importantes más adelante. Dentro de las funciones de los nucleótidos, ya sabemos, ¿no es cierto?, que son bloques de construcción de los ácidos nucleicos. Aparte de esta función, también realiza funciones por sí mismo. El ATP, que es el trifosfato de adenosina, es el que provee la mayor parte de energía al organismo. El GTP, que es el trifosfato de guanosina, se une a una gran variedad de proteínas que se les conoce como las proteínas G y actúa como un interruptor para iniciar sus actividades. Entonces,
Aquí vemos por qué son importantes las bases nitrogenadas. Tenemos al ADN y al ARN. Estas tienen algunas diferencias, pero la más importante está en su estructura. El ADN tiene 4 bases nitrogenadas. Son la tiamina, citosina, adenina y guanina. Y las bases nitrogenadas de la ARN es el uracilo, la citosina, la adenina y la guanina. ¿Qué pueden observar ustedes en cuanto a las bases nitrogenadas? Podemos ver, ¿no es cierto?, que hay 3 bases nitrogenadas que son iguales. Esta es la citosina, la adenina y la guanina. Lo único que cambia aquí es que en el ADN vamos a tener la tiamina y en el ARN el uracilo. Es lo único que cambia. Tiamina, uracilo, uracilo, ARN, tiamina, ADN. Ya. Esto ya vamos a entender por qué es importante esto de tiamina, uracilo. Entonces vamos a la replicación del ADN. Watson y Crick supusieron que la replicación ocurría por separación gradual de las cadenas de la doble hélice. Es algo muy semejante a la separación de las 2 mitades de una cremallera. Verán, aquí supongamos que tenemos una cremallera, ¿no es cierto? Aquí está el cierre. Y esta cremallera la separa, ¿verdad? Separa el cierre, ¿no es cierto? Aquí, a ver, hagamos como que esto es una chompa. Eso. Ya. Entonces aquí está el cierre, ¿no es cierto? Ahora, como las 2 cadenas son complementarias, cada cadena contiene la información requerida para la construcción de la otra cadena. El objetivo de la replicación del ADN es que, si ven que al separar el cierre, por así decirlo, queda una cadena de una sola hélice, lo que tenemos que hacer es que sea de doble hélice, es decir, que quede así. Tal como pasa aquí. Verá, aquí está la cadena de doble hélice, ¿no es cierto? Aquí al principio está de una sola hélice y luego encontramos a la hélice, a la segunda hélice, que será igual a esta. Ya, ¿cómo pasa esto? Se preguntarán. Entonces eso es lo que vamos a ver. Bien, primero veamos que aquí vemos, ¿no es cierto?, unas burbujas. Verán, esta era el principio de la cadena de doble hélice, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a hacer ese juego de romper la cadena? Como que el juego del cierre. ¿Quién va a hacer ese papel? Primero, para que se pueda romper la cadena, deben romperse los puentes de hidrógeno. Y gracias a la enzima helicasa se van a poder romper los puentes de hidrógeno y se van a separar. ¿Quién va a mantener esta separación? Las proteínas enlazantes a cadena sencilla. Estas van a evitar que las cadenas se vuelvan a unir. Entonces, esta separación se denominan burbujas. Y vemos que existen varias burbujas a lo largo de la cadena del ADN. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque así se van a poder, el proceso de la replicación del ADN va a ser más rápido. Entonces estas burbujas van a ayudar a que el proceso sea más rápido y no estar de una en una. Ya, entonces vamos a aquí. Listo, tenemos entonces ya, aquí tenemos entonces esta es, ¿no es cierto?, la separación, que al principio vemos que es una sola hélice. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Aquí tenemos que la ADN polimerasa puede prolongar la cadena preexistente. Es decir, que esta que ya está separada va a seguir separando al resto. Eso es lo que puede hacer la ADN polimerasa. Pero ¿quién inicia este procedimiento? Lo inicia la ARN, verán, no ADN, sino ARN primasa. El nombre lo dice, ¿no es cierto? Primasa es el primer paso, primasa. Entonces, la ARN primasa va a iniciar poniendo sus primeros nucleótidos y luego viene la ADN polimerasa que va a seguir prolongando este procedimiento. Ahora, no se puede quedar
en ARN, debe cambiarse a ADN y sí pasa esto, ¿sí ven? Luego es reemplazada por DNA, ADN. Entonces' ADN polimerasa, ¿quién era la ADN polimerasa? Era la que prolongaba la cadena, ¿no es cierto? Va a leer la cadena en sentido 3' a 5'. Ustedes se preguntan qué es esto de 3' a 5'. Verán, lo que pasa es que la convención química de nombrar a los átomos de carbono en el pentosa de los nucleótidos que vimos al principio, es decir, el azúcar, ¿se acuerdan? Esto numéricamente le confiere los nombres de extremos 5' y 3'. A esto se refiere entonces, 3', 5'. Es como que la ubicación de los carbonos. Bueno, entonces siguiendo, tenemos que la ADN polimerasa lee en sentido 3', 5', pero construye la cadena en sentido contrario. Tenemos dos hebras, la hebra conductora y la hebra rezagada. La hebra conductora sigue creciendo en sentido de la horquilla de replicación, mientras que la hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla. Bien, verán, nosotros vamos a ver unos fragmentos que se denominan fragmentos de Okazaki. Estos son unos tramos discontinuos que luego van a ser sellados por una enzima que es la ligasa. Entonces verán aquí, todo lo que les he explicado yo sé que es un poco difícil de entender, pero con este video van a entender súper bien. Verán, primero lo que vamos a ver en esta animación es la bolita esta de aquí de color naranja, es la ARN primasa, que se acuerdan que era el que iniciaba el paso, el que iniciaba el procedimiento. Luego vamos a ver una bolita de color lila, es el ADN polimerasa. Luego vemos esta figura en forma de estrella de color turquesa, que es el ADN polimerasa, que es el que va a reemplazar el ARN primasa en ADN. Y por último tenemos a la ligasa, que es la enzima que va a unir a estos tramos discontinuos. Entonces veamos, les voy a ir explicando ya. Primero viene el ARN primasa, ahí está, pone sus primeros nucleótidos. Luego vemos al ADN polimerasa que prolonga la cadena. Ahí vemos cómo le prolonga. Ya, ahora viene el ADN polimerasa reemplazando el ARN por ADN. Y por último, la ligasa que sella los tramos discontinuos. Listo. Esto es una burbuja. Y lo mismo va a pasar a lo largo de la cadena. Ahí ven. Ahí están las burbujas de replicación. Si ven que si parece una cremallera, ¡pac!, se abre. Ya. Entonces espero que esté entendido. Con este video, eso les digo, se entiende súper bien. Entonces pasemos al siguiente tema. Listo, la transcripción y traducción del ARN. Por medio de la transcripción y la traducción del ARN vamos a poder sintetizar las proteínas. ¿Ya? Entonces aquí verán, igual les he puesto, ¿no es cierto?, algo así didáctico para que entiendan, verán. El círculo más grande es la célula. Aquí tenemos al ribosoma y aquí tenemos el círculo mediano, que es la membrana nuclear. Dentro de la membrana nuclear tenemos ADN y ARN. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es llevar el ADN al ribosoma. ¿Y cómo pasa esto? Pasa gracias al ARN mensajero, al ARN de transferencia y al ARN ribosomal. ¿Ya? El primer paso entonces, el ADN se transforma en ARN. ¿Cómo pasa eso? Pasa que cambian su base nitrogenada de timina por uracilo. Aquí tenemos el ADN que tiene la timina, ¿no es cierto? La timina, ¿sí ven? Ya. La timina cambia por uracilo y así tenemos al ARN, pero al ARN mensajero. ¿Ya? El ARN mensajero es el que va a poder salir de
la membrana nuclear. A ver, aquí hagámoslo otra vez del circulito. Esta es la célula, ¿no es cierto? Aquí tenemos al ribosoma, a la membrana nuclear y por fin puede salir el ARN mensajero. Mensajero porque lleva la información. El ARN mensajero lleva la información. Ya. Pero ¿qué pasa con esta información? Está incompleta, es decir, que está imparcial. Tiene la mitad de la información. ¿Quién tiene entonces la otra mitad de la información? La tiene el ARN de transferencia. Bueno, aquí un dato adicional es que el ARN de mensajero también lo pueden encontrar, ¿no?, como ARN transcrito. Y como les dije, lleva solo la mitad de la información. Entonces, en el ribosoma se va a encontrar el ARN mensajero con el ARN de transferencia que ya se encuentra nadando en el citoplasma de la célula. Se encuentran, ¿no es cierto?, en el ribosoma. Y en el momento en que se encuentren en el ribosoma las dos informaciones completas, porque el ARN mensajero tiene la mitad y la otra mitad tiene el ARN de transferencia, llegan las dos al ribosoma y ¿qué pasa? Esto pasa, se une, aquí tenemos más bonito, ¿no?, el ribosoma, se une el ARN mensajero con el de transferencia y empiezan a formar los aminoácidos. Aquí en esta imagen, acuérdense de este anticodón y este codón. ¿Ya? Ya van a ver qué significa. Ya les voy a explicar más adelante. Aquí tenemos el ARN mensajero en color naranja y el ARN de transferencia. Entonces, se unen y forman los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son moléculas orgánicas pequeñas con un grupo amino NH2 y un grupo carboxilo y todos tienen esta fórmula. ¿Ya? Entonces esos son los aminoácidos. Entonces, ¿de qué se trata la síntesis de proteínas? ¿Qué es una proteína? ¿Cuál es el concepto de la proteína? Nosotros mismos hagámosle, a ver. La proteína es el conjunto de los aminoácidos. Verán, aquí cada bolita es un aminoácido. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el último paso? El ARN ribosomal se va a encargar de unir a todos los aminoácidos para poder formar una proteína. ¿Ya? Bien. Entonces, verán aquí, les he puesto una tablita donde encontramos a los aminoácidos. Tenemos aquí la glicina, alanina, valina. Bueno, y aquí está con sus tipos. Hay los neutros apolares, los neutros aromáticos, neutros polares, ácidos y básicos. ¿Ya? Entonces, verán, ¿se acuerdan que les dije que se fijen en eso del codón y anticodón? Verán, tenemos la mitad de la información, ¿no es cierto?, del ARN mensajero. Ya, esta mitad de la información son 3 bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas y se le denomina codón. ¿Ya? Ahora tenemos en cambio la otra mitad, que es del ARN de transferencia. Tenemos a las 3 bases nitrogenadas, que es la otra información, y esta se denomina anticodón. Ya, entonces aquí pongámosles un ejemplo. Verán. Hagamos un ejemplo como que si tuviéramos aquí las 3 bases nitrogenadas, el codón, ya digámosle así, el codón del ARN mensajero. Y a ver, hagamos A, U, G. Y el anticodón sería U, A, C. ¿Y por qué? O sea, ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Estos de aquí son códigos, verán. El codón y el anticodón se van a unir únicamente cuando encuentren su contrario. Entonces viene aquí el codón del ARN mensajero y se une con el anticodón con su contrario. ¿Cuál es el contrario de la adenina? El uracilo. ¿Cuál es el contrario del uracilo? La adenina. ¿Cuál es el contrario de la guanina? La citosina. Ya, hagamos otro ejemplo. A ver, pongamos aquí este código, ¿ya? G y U, ya. Ay.
Entonces, ¿cuál es el contrario de la guanina? La citosina. Contrario de la guanina, citosina. Contrario del uracilo, la adenina. Ya. Y estos se van a unir. El codón con el anticodón se unen. ¿Ya? Entonces, esto ya forma un aminoácido. Y cuando los aminoácidos ya están unidos, salen como proteínas del ribosoma. Entonces, eso ha sido todo en cuanto a la traducción y transcripción del ARN. El objetivo es formar una proteína. Bien, así como vemos de estos códigos, van a existir un montón de códigos más. Pero siempre tienen que buscar, como decir, su pareja, el contrario. Adenina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina. Bien. Entonces eso ha sido todo en cuanto a mi explicación. La bibliografía que yo usé como base fue First Aid for the USMLE 2019. También usé la bioquímica de Harper, biología celular y molecular de Karp. Y para los aminoácidos usé el curso de biología de 1995. Mi nombre es Ámbar Roxana Zamora Merino. Soy estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Chimborazo y aquí encuentran mi correo electrónico. Les invitamos también a que nos sigan en las redes sociales de Facebook como EMPI Ecuador, en Twitter es igual que en Instagram y en YouTube. Listo, entonces espero que les haya servido bastantísimo. Igual espero estar en contacto con ustedes en una próxima y muchas gracias.